El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 18 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por la interacción de nuestra amable audiencia. Abrazos, saludos, bendiciones para todos quienes se conectan con nosotros en todo el país y alrededor del mundo con las diferentes opciones que tenemos, que ofrecemos. Nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, nuestra señal de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas y en el canal 3 de TVNet. Estamos en internet por www.radiomajestad.com y estamos transmitiendo por Facebook Live, por las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Primera Plana, nuestro portal de noticias al que está anclado este espacio a primera hora. Todos nuestros contenidos los pueden revisar en la fanpage de Primera Plana y también en nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. Tomamos contacto con el doctor Jorge Acosta Cisneros, profesional del derecho, quien ahora mismo participa pues y lidera la defensa de uno de los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016, el empresario Roberto Hidalgo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado. Gracias por su invitación. Saludo a usted y a su amable audiencia. Gracias por la gentileza. ¿Cómo asumió la sentencia del caso Sobornos? Y con base en ese contexto, ¿cuál fue la participación de su defendido dentro del esquema que según la Fiscalía se configuró entre el sector público y el sector privado para delinquir y caer en esta figura del cohecho, por lo cual su defendido y otros 17 procesados, en total 18, fueron sentenciados a 8 años de prisión? Bueno, en lo que refiere a mi defendido, el ingeniero Alberto Hidalgo Zavala, lo tomamos con sorpresa, por varias razones. La primera, Alberto Hidalgo no es representante legal, no es accionista, no es miembro del directorio, no es presidente, no tiene ninguna función dentro de la empresa. Él es un funcionario encargado de ciertas tareas dentro de la empresa, tareas absolutamente técnicas relacionadas con los proyectos de construcción. Es decir, él no tiene poder y decisión absolutamente en nada de lo que hace esta empresa a nivel de contratación pública. La empresa es Hidalgo, y la empresa es Hidalgo, ¿verdad? Hidalgo e Hidalgo. Salvo en un caso en el cual él compareció a firmar un contrato para representar a su empresa, contrato en el cual más bien se hace un ajuste de precio de $4.300.000 en favor del Estado ecuatoriano. O sea, se hace una rebaja. Y además de eso, se acepta de que el 65%, óigaseme bien, del contrato, del valor del contrato, sea pagado en bonos del Estado ecuatoriano. Todos sabemos del valor que tienen los bonos del Estado ecuatoriano y si circulan o no circulan. Huelga a aumentar aún más el comentario. Pero también nos causó sorpresa la forma como se desarrolló todo este proceso. Recordará usted de que inicialmente comenzó este proceso como concusión, y ahí se dictó órdenes de prisión contra Alexis Mera y contra la arquitecta Duarte, ¿no es cierto? Por concusión. Luego de esto se vinculó a otras personas, especialmente a los contratistas, acusándoles de cohecho, de asociación ilícita y otros delitos más. Continuó el proceso y el momento que se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio, la fiscal dejó de acusar todos los delitos a excepción de uno, el de cohecho. Entonces ella estaba obligada a probar cómo es que cada uno de los acusados dieron dinero para que les den un contrato, es decir, el nexo causal entre una y otra actividad. Eso no ocurrió jamás, especialmente con mi cliente, ¿no es cierto? Más aún, para que la cosa sea más llamativa, más indignante si cabe el término, ella hizo hacer con la famosa Perito Martínez, hizo hacer un informe criminológico
En ese informe criminológico, así como en los archivos verdes, se dice repetidamente que a mi cliente le llamaban por teléfono, que no contestaba, que no contesta a los números registrados, que le han dejado recado con la secretaria, aduce que no tiene dinero, dice que no tiene liquidez, dice que no le han pagado. Es decir, le presionaban estas dos mujeres que aparecieron luego como testigos de estrella de la fiscalía, le presionaban, digo, para que le entregue dinero, pero él se negó constantemente. Pero, cosa asombrosa, el tribunal que sentenció dejó a un lado, le restó valor a ese informe y dijo que no servía, que iban a examinar absolutamente otras cosas. Si hubieran avalado ese informe, aceptado ese informe que está dentro del proceso, se hubieran dado cuenta de que aquí cabía la concusión, no el cohecho. ¿Cuál es la diferencia? Sabemos que tiene un solo responsable, que es el funcionario público, quien presiona, quien exige a un contratista de que le entregue dinero para hacer o no hacer algún hecho de su responsabilidad. En cambio, el cohecho es de dos vías. El que pide y el que da. Perdón, exacto. El cohecho es la coima, como le conocemos popularmente. Exacto, ese es el cohecho. Justo lo que usted hace con el policía de la esquina, cuando el policía es deshonesto, le pide un dinero para no quitarle la licencia o detenerle, y usted le da el dinero y se ponen de acuerdo en la cantidad, en el precio, le devuelve la licencia y se va. Ese es un cohecho. Pero hay que demostrar el nexo causal. Pues. Tiene que decir cuál es el hecho, cuál es el contrato. Primero, ¿cuánto dio Alberto Hidalgo? ¿A quién dio? ¿Cuándo dio? ¿Cómo dio? ¿Por qué el contrato dio? Yo creo que resulta traído de los cabellos pensar de que él dio un cohecho para rebajar $4.300.000 en favor del Estado ecuatoriano y aceptar que el 65% del valor del contrato se pague en bonos del Estado. A ver, pero quiero entender, quiero entender. Un propósito tremendo. Ya, quiero entender, doctor, sobre lo primero que usted dijo. Usted marca distancias del empresario Alberto Hidalgo de Hidalgo Hidalgo. No es el representante Hidalgo Hidalgo. No es representante legal de Hidalgo Hidalgo. Pero es parte o no del consorcio, no es accionista. Uno de los es uno de los socios. ¿Es socio o no de Hidalgo Hidalgo? No es socio, no tiene ni una sola acción. ¿Y él qué tiene que ver con Hidalgo Hidalgo? Él es funcionario de Hidalgo Hidalgo. Es el fiscalizador de obras, superintendente de obra. Es decir, como conocemos en la construcción común, como el ingeniero residente. Eso es lo que hace él ahí. O sea, es un empleado de la constructora, eso es lo que lo está diciendo. Es un empleado de la constructora. Y él no tiene ninguna relación familiar con los accionistas y con los socios. Prueba de cargo, la señora fiscal es un certificado de que desde el año 2008 hasta ahora ha recibido $460.000. Hay que advertir pues al tribunal y a la señora fiscal de que uno se recibe sueldos y se recibe utilidades cuando trabaja en empresa privada. Y en 10 años es más que justificado que haya recibido esa cantidad. Correcto. A ver, sus patronos. Correcto. Entonces, por eso separo. Usted nos dice que Alberto Hidalgo es un empleado de Hidalgo Hidalgo, que no es socio, que no es accionista, ni mucho menos. Ok, separemos eso. Así es. La empresa como tal, ¿está inmersa o no en irregularidades? A Hidalgo Hidalgo le conocen, con todo respeto para la empresa, pero voy a trasladar algo que se dice popularmente y que se lo ha mencionado, inclusive en algunas publicaciones, en algunas redes sociales, que a Hidalgo Hidalgo lo ubican como la Odebrecht del Ecuador. ¿Se ha comprobado que Hidalgo Hidalgo cometió alguna irregularidad dentro del delito que se investigó y por el cual se generó esta sentencia del caso Sobornos? No existe ni un solo indicio de que le involucre a la empresa, ni uno solo. Todos son dimes y diretes de medios y de redes sociales, porque si hubiera algo de realidad, estuviera ingresado al proceso, ¿no es verdad? Eso por un lado.
Y por otro lado, en el evento jamás consentido de que la empresa hubiera incurrido en alguna ilegalidad, esta es responsabilidad de la empresa, de la persona jurídica y su representante legal. No de la persona natural, funcionario de ella, el ingeniero Alberto Hidalgo Zavala, que es otra persona natural dependiente laboralmente, y peor aún, la responsabilidad penal es indelegable. Usted no le puede acusar a un primo mío de un delito que yo he cometido. Yo tengo que responder del delito, ¿no le parece? Repito, en el evento jamás consentido de que la empresa hubiera incurrido en alguna ilegalidad, no se le ha probado absolutamente nada, ¿no? En una nota de diario El Comercio, publicada, le voy a dar la fecha exacta, el 26 de febrero, cuando los empresarios presentaron sus pruebas de descargo en el caso Sobornos, El Comercio menciona justamente a la serie de empresas, menciona a Alberto Hidalgo de Hidalgo Hidalgo y dice: esta última constructora, se refiere a Hidalgo Hidalgo, manejó 39 contratos entre 2010 y 2016. Según consta en el expediente del caso, una de las obras que tuvo a cargo fue la rehabilitación de la vía Xut-Cochancay, El Triunfo, por 91,7 millones de dólares. De ahí se desprende que esta es una supuesta irregularidad que fue mencionada por la Fiscalía dentro de la presentación de sus pruebas de cargo para argumentar el involucramiento de Alberto Hidalgo. ¿Cómo manejaron ustedes las pruebas de descargo en este caso en particular? Recordemos que la inocencia no se prueba, ¿no es cierto? Sino la culpabilidad, ese es el principio jurídico. La inocencia se presume, la culpabilidad tiene que probarlo, ¿no es cierto? Siempre se ha hablado de la culpabilidad de la empresa, de tal cosa de la empresa, etcétera, etcétera. No del ingeniero Alberto Hidalgo. Hablan del ingeniero Alberto Hidalgo Zavala como si fuera dueño, gerente, representante legal, accionista de la empresa. No, pues. Es decir, se le está a él condenando por una cosa que supuestamente ha hecho otro. ¿Y tiene que condenarse al autor de la infracción. ¿Quién es el autor de la infracción? Yo no sé. Esto tiene que investigar Fiscalía. Yo no soy abogado de Hidalgo Hidalgo, de la empresa Hidalgo Hidalgo, pero de lo que he visto, Fiscalía no tiene medios probatorios y no tuvo otra forma de sacársela, como dicen los muchachos, que acusarle a Alberto Hidalgo, sin tener absolutamente nada. Y cosa asombrosa, el tribunal tomó todas estas afirmaciones sin sustento, porque lo que hizo Fiscalía fue abundar en hojarasca al proceso penal ecuatoriano. Ahí no hay ninguna prueba, y hacer sentenciar a una persona inocente, en el caso de mi cliente. ¿No es cierto? Hubieron muchas irregularidades, inclusive en el mismo momento de la sentencia, fíjese, luego de que acaba el doctor, el juez ponente, le acaba de leer la sentencia, pide el doctor Saquicela que se le dé unos minutos más y amplía de su cuenta y riesgo, amplía la sentencia, dice que hay que poner una placa identificando al tribunal. ¿Cómo le cayó eso? Eso se podía hacer. Eso no se puede hacer. Pues. ¿Ah? Eso de que incluso los sentenciados reciban clases de ética y no sé qué otras cosas que se incorporaron ahí. Pero ¿cómo va a mandar a hacer horas de ética a los sentenciados? Una persona que fue cliente del notario Cabrera. Yo le acepto de usted que me diga vaya a recibir clases de ética, pero no de alguien que fue cliente del notario Cabrera. ¿No le parece? Y además de eso, de un proceso que está todavía en su conocimiento, él ya se presentó en televisión, explicó la sentencia. Podía hacerlo. Opiniones. Podía presentarse en televisión al día siguiente de que se presentó la sentencia. Sobre esto hay una discusión que se generó el mismo día, en el sentido de que, digamos,
todavía hay recursos que evacuar, más allá que esos recursos no van a alterar el fondo de la sentencia, pero hay recursos de ampliación y aclaración que deben ser evacuados por el mismo tribunal. Hay juristas que piensan que con base en ello no podía dar declaraciones hasta que no salga definitivamente el caso de sus manos. ¿Es así o no? Y más allá de los juristas, no tengo la ley a la mano, estoy aquí en casa. Pero ahí tiene un montón de libros ahí atrás. Me parece que, no, esos son libros, aquí no tengo derecho, aquí tengo solo literatura y otras cosas. Okay. Aquí descanso de las leyes. Me parece, si la memoria no me es infiel, me parece que es el numeral 11 del artículo 130 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, que prohíbe taxativamente al juez dar este tipo de declaraciones que dio el señor Saquicela. Obvio, yo le entiendo. Él está aspirando a ser presidente de la Corte Nacional. Y eso lo sabemos todos. Pero que vaya a hacer campaña en otro lado, no dentro de un juicio. Él rompió con la ley y conozco que algunas defensas están considerando ya la recusación, otras la excusa, inclusive presentar alguna denuncia en la Corte Interamericana. ¿Usted no le está considerando? Realmente se ha roto el procedimiento, el debido proceso. No ha habido imparcialidad contra todo pronóstico. ¿Usted no le está considerando también seguir el mismo camino? Estamos estudiando las posibilidades. Va, me imagino yo, una vez que sean notificados, entiendo que todavía no han sido notificados, a presentar los recursos jurídicos que corresponden, y me imagino que también va a presentar la apelación, ¿no? Bueno, yo voy a presentar una aclaración que me aclare en base de que él agregó algo más a la sentencia por su cuenta y riesgo. Ahí todos lo vimos, está grabado. Que aclare en qué bases legales se sustenta. Que aclaren por qué dejaron de lado la pericia de la doctora Martínez. Que aclaren. Tienen que fundamentar. Toda decisión de juez tiene que ser fundamentada. No es decir, esto no vale, esto sí vale. Tiene que ser siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Una vez que se evacúen todos los recursos jurídicos aquí en el Ecuador, si persiste la sentencia luego de pasar la ampliación, la aclaración, luego la apelación y luego la casación, vamos a suponer que pasa todo esto y no hay ninguna modificación, ¿usted también tiene en el radar acudir a cortes internacionales? Por supuesto, por supuesto. Mi cliente va a hacer todos los esfuerzos necesarios para que se ratifique en algún momento su estado de inocencia. Inclusive, si la justicia nos es adversa en el área procesal judicial, acudiremos a la Corte Constitucional con el recurso extraordinario de revisión, ¿no es cierto? Y luego de eso a las Cortes Internacionales. Por supuesto que lo haremos. Mi cliente lo va a hacer. Tiene la decisión en firme de que se le haga justicia, porque repito, él en la empresa no es nada. Es solamente un funcionario que tiene una relación laboral con él. Ni siquiera es el gerente. Correcto. Doctor, a muchos de los internautas y de los oyentes les ha gustado esta entrevista. Dicen que usted habla castizo, habla de frente. Gracias por el aporte y por la gentileza de atendernos esta mañana. Así somos los chagras, Usted es otavaleño, ¿no? Otavaleño. Gracias, doctor. Muy amable, muy reconocido por su gentileza. Gracias a usted. Buenos días. El doctor Jorge Acosta Cisneros, jurista, profesional del derecho, quien patrocina la defensa del empresario Alberto Hidalgo con su verdad, su visión respecto de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. 7 de la mañana, 36 minutos en la primera hora.